En algún momento vi que era conveniente y decidí cerrar las fronteras del país por un tiempo determinado. Pues bien, recuerdo que muchos dijeron que se trataba de una decisión egoísta, de un hombre que no estaba bien de sus cabales. No, señores, yo tuve mis razones, y digo bien, razones, no excusas. Seguridad nacional. Teníamos que defender a la patria de importantes, poderosos enemigos. Por un lado, España queriendo recuperar lo perdido. Por otro lado, Inglaterra, ingleses, eternos piratas queriendo apropiarse de lo ajeno. Al norte, portugueses mirando, escudriñando en forma ladina. Muy cerca, porteños, con intenciones de anexar al Paraguay como una provincia más. Y lamentablemente, durmiendo con el enemigo. Muchos de aquellos compañeros de la independencia tenían miserables intenciones de volver a entregar el Paraguay al poder extranjero. Salud popular, salud populi suprema ley es. La salud del pueblo es la ley suprema. No podíamos permitir que peregrinos desconocidos ingresaran alegremente al país, trayendo enfermedades, pestes. Necesitábamos cuidar la salud de nuestro pueblo. Autoabastecimiento. El Paraguay pues no necesitaba de extranjeros para poder sobrevivir honradamente. Cada paraguaya, cada paraguayo, con el sudor de su frente, su trabajo cotidiano, podía simplemente con ese esfuerzo apoyar el crecimiento de la naciente República del Paraguay. Esas fueron algunas de las razones, no excusas, por las cuales por un tiempo decidí cerrar las fronteras del Paraguay. Pues mi misión, cuidar a mis hijos, a mi pueblo. Y una de las formas más importantes de ayudar al crecimiento de un país también es conociendo su historia. No solo de pan vive el hombre. Un pueblo que no conoce su historia no tiene raíces profundas para fortalecerse. Un pueblo que no conoce su historia está construido sobre arena, sin base fundamental. Un pueblo que no conoce su historia tiende a repetir los mismos errores, convirtiéndolos en horrores. Conocer la historia del Paraguay es fundamental. Me place destacar esta situación. Conozcamos la historia de nuestro querido Paraguay. Es muy importante y por eso todos juntos podemos con mucha fuerza decir con orgullo que viva la República del Paraguay.